Bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente acá desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y nuevamente hoy nos encontramos acá con la hermana Raquel Orza. Muchas gracias. Bienvenida, la hermana Raquel Orza es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Y esperamos que ustedes también sean bendecidos con esta programación del día de hoy. Y vamos a comenzar con una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nuevamente nos ofrece de poder estar al aire con el programa de preguntas y respuestas. Te rogamos, Señor, tu bendición también de una manera especial a la hermana Raquel que nos acompaña hoy, también para la presentación y las respuestas a las preguntas. Te rogamos bendición también para aquellas personas que nos siguen y te pedimos que cada una de las personas que están hoy con nosotros puedan ser bendecidas, bendice sus hogares, sus familias. Oramos también por las familias allí en Ucrania que están separados por la guerra. Tú sea fortaleciéndoles y también dándoles tu bendición en cada lugar donde ellos se encuentran. Bendice tu iglesia a nivel mundial. Te rogamos tu bendición en cada una de nuestras actividades. Te lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente extendemos una cordial bienvenida a cada una de las personas que ya están conectados, las personas que nos siguen en el programa. Esperamos que ustedes puedan escribirnos también a info@sda1844.org. Allí pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes y estaremos dispuestos a contestarles también. O en el Zoom también pueden dejar allí en el chat alguna pregunta o en Facebook para poder nosotros seguir también en relación a las preguntas que ustedes pueden hacernos. Muchas gracias, hermana Raquel, por haber sacado su tiempo para estar otra vez con nosotros. Hoy estamos tratando un tema bastante interesante y es tiempo y calendarios en la Biblia. En el programa pasado hemos visto de la creación, cuando se estableció también allí la primera semana. Hemos visto también cómo el pueblo judío, cuando salieron de Egipto, después de estar esos años allí, se estableció. Y aquí hay una pregunta para el día de hoy, creo que la alcanzamos a hacer la semana pasada. Se estableció un comienzo de año, porque allí habla que este sería el primer mes del año, ¿sí? Cuando ellos salieron de Egipto. Parece ser como si fuera de ahí en adelante en el cual ellos se comenzaba a contar los años, es lo que podemos ver, o cómo se contaban los años anteriormente. Sí, tenemos referencias en las Sagradas Escrituras acerca del cómputo del tiempo antes de esta declaración final de Éxodo 12. Y desearía que leyéramos algunos versículos referenciales que contestan directamente a la pregunta. Por ejemplo, cuando leemos en Génesis capítulo 5, es muy interesante leer, por ejemplo, el versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y ahora el 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y a lo largo de todo el capítulo 5, que habla de los descendientes de Adán por la línea de Set, el cálculo de tiempo se daba por los años de existencia. Dice, y los años que vivió. Y cuando tenía tantos años, engendró. Y después de que engendró al primogénito, tuvo más hijos e hijas. Y después vivió tantos años. Y después murió. Es muy interesante que este principio
de cálculo lo tenemos todavía más claramente expuesto en Génesis capítulo 18 y específicamente vamos a leer el versículo en el que se le anuncia a Abraham ya el tiempo del nacimiento de su hijo Isaac. Dice el versículo 10, Génesis 18, 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es muy interesante. No le dijo, en 9 meses vas a tener un hijo. Le dijo, de acuerdo al tiempo de la vida. Entonces, esa forma de cálculo, que ya lo tenemos referencial en Génesis capítulo 5, estaba basado en la existencia humana y se computaba, por ejemplo, el tiempo de acuerdo a la línea genealógica y estaba basado de acuerdo a la vida de cada uno de esos patriarcas. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la respuesta a esta pregunta, pero tengo una segunda pregunta que estaba quedando también del programa anterior, y es que usted nos habló del calendario religioso de los judíos y hablaba de las fiestas, esas fiestas solemnes que ellos tenían, que comenzaba en el mes de Nisan, pero terminaba prácticamente nuestro calendario en septiembre. Quiere decir que ese calendario, porque de ahí después comenzaba el calendario civil, ¿sí? Entonces el calendario religioso no tenía 12 meses, era menos meses. Gracias. Esa pregunta es muy importante y si usted recuerda en nuestra sesión anterior, habíamos presentado la gráfica de la distribución de los meses con la equivalencia a los nuestros actuales y también los eventos o celebraciones que se daban en función de ellos. El año tenía 12 meses en el calendario judío y lo vamos a constatar en esta presentación que vamos a hacer hoy, pero estaba dividido entre el año netamente agrario y el año fiscal o administrativo o civil, como queramos llamarlo en nuestros términos modernos. Por ejemplo, aunque terminaba la última celebración, que era la de los tabernáculos, la gente volvía a su tierra de origen y obviamente empezaba el ciclo de pues, preparar la tierra, volver a sembrar, etc. O sea, no es que ellos estaban sin hacer nada y el cómputo de los meses seguía dándose a toque de trompeta, pero no había ninguna celebración desde septiembre, octubre, hasta que volviéramos a marzo, abril. Entonces, el periodo de celebración era estrictamente las fiestas que celebraban, que estaban agrupadas de 3 en 3. Y de hecho dice, 3 veces al año te presentarás delante de Jehová. Entonces, venía para celebrar la Pascua, los panes ácimos y las primicias, era una presencia en el lugar de adoración. Después tenemos aproximadamente 2 meses y medio después, que podía ser 3 meses y medio, dependiendo de la cosecha, la fiesta de las semanas, ya en el Nuevo Testamento, el Pentecostés, aproximadamente esos 50 días, 45, 47, 50 días. Y después tenemos de nuevo la espera hasta el otro grupo de fiestas, que eran las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Pero aunque terminaba el calendario agrícola, no terminaba el cómputo del año completo. ¿Por qué nosotros ahora no seguimos ese elemento referencial? Vamos a estudiar cómo las fiestas, los sábados ceremoniales, no son actualmente vigentes por el hecho de que Cristo, que era el que cubre y da la luz a esa sombra o a ese símbolo de él mismo en el Nuevo Testamento,
lleva a la nulidad la práctica de ese sistema. Esa es una característica. La segunda, muy importante también, es que el calendario agrícola, que era religioso, estaba relacionado con una parte específica de nuestro planeta. Es decir, el Próximo Oriente, donde hoy está colocado el Estado de Israel y el Estado palestino, tiene, por ejemplo, las 4 estaciones. Cuando nosotros recibimos la comisión de Mateo 28 que dice, id hasta los confines de la tierra, significa que nos colocamos también en el hemisferio sur. Y hay áreas de nuestro planeta que solo tienen 2 estaciones. Hay áreas de nuestro planeta donde hay una variación de luminosidad. Cuando nosotros estamos de noche, ellos están de día. Hay una diferencia horaria que cuando nosotros estamos celebrando el sábado, ellos ya están en el primer día de la semana, obviamente, ¿sí? Considerando los 2 hemisferios, el norte y el sur. Por lo tanto, no sería aplicativo los productos que ellos sembraban, los granos, especialmente avena, cebada, trigo. En muchos otros continentes no se plantan porque la tierra no corresponde a ese tipo de producto, ni el clima corresponde, ni tampoco el ritmo de las lluvias corresponde dependiendo si estamos en el hemisferio norte o estamos en el hemisferio sur. Igual que no coinciden las estaciones. Cuando en el hemisferio norte estamos en verano, en el hemisferio sur están en invierno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entramos en la nueva dispensación, esa estructura es representada por Cristo. Él es el Cordero, Él es las primicias, Él es también el sacerdote y el sumo sacerdote. Por lo tanto, este proceso de cálculo de tiempo queda compensado por el ministerio de Cristo. Y esto es claro en el estudio sistemático entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Okay. Muchas gracias, hermana Raquel, por esa explicación extensa acerca de esta pregunta sobre el calendario que tenían los judíos en aquel entonces y que ahora hay una pregunta más que sale también en relación a lo que usted está hablando y es el sábado que nosotros guardamos. ¿Cómo podemos o qué evidencia tenemos para nosotros decir es el mismo sábado que está en la creación? Cuando el Señor Jesús en una semana también creó todo lo que nosotros, en este mundo, y también guardó el sábado, lo dejó ese día séptimo de la semana. ¿Y cómo sabemos? Porque esa es la pregunta que seguramente muchas personas pueden hacerse y es saber de que este es el mismo sábado, el mismo, ¿cómo lo podemos evidenciar? Bien, fíjense que en la primera sesión que tuvimos de este tema hablamos de la unidad básica, que es el día, ¿sí? Y la segunda, que es por compilación, por asociación acumulativa de los días, la semana. A lo largo de la historia, estoy hablando siempre de civilizaciones occidentales, ha habido variación en los días que se computaban como semana. Por ejemplo, los romanos inicialmente, antes de empezar, durante el tiempo de la monarquía, ellos tenían semana de 8 días. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa se pensó que la semana tenía que ser 10 días. Durante la Revolución Rusa inicialmente se deseó también cambiar esa unidad de 7 días entre 10 o 12. Ninguno de ellos prosperó. En otras culturas también tenemos una diversificación en el cómputo de la semana por acumulación de días. Por lo tanto, ha habido diversidad. Ahora, ¿cuál es el elemento de referencia que nos permite tener la absoluta certeza que el sábado que nosotros tenemos en el calendario actual corresponde realmente al mismo sábado que Dios preveyó originalmente, tal como lo tenemos descrito en Génesis? Bueno, alguien que ha velado especialmente por el respeto de esta semana ha sido la comunidad judía en el tiempo.
es muy interesante comprobar que el cómputo de días no varía. Y por eso les decía al principio e enfaticé cuán significativo es el cómputo del día, porque actualmente el paso del primer día al segundo día, o de lunes a martes, etcétera, no se da de sol a sol, sino que se da de 12 de la noche a 12 de la noche. Entonces, en ese sentido ha habido un cambio, pero eso no cambia la distribución del día, el cómputo del día. La semana sigue siendo de 7 unidades de día. La forma en que se computa el día sí es diferente. La forma en que se computa la semana es la misma, porque no se altera, ya que es la acumulación de las unidades del día en sí. Pero ustedes pueden observar actualmente coexisten dos tipos de calendarios muy comunes, donde algunos colocan el sábado como el último día de la semana y hay otros que ya colocan el domingo como último día de la semana y por lo tanto sería el lunes el primer día de la semana. Entonces, eso está coexistiendo, pero cuando uno consulta la declaración oficial de la semana, la unidad 7 es constante, sin ningún tipo de vulnerabilidad. El segundo, la acumulación de días corresponde exactamente a la rotación de la Tierra alrededor del Sol. La única variación que tenemos es que, dependiendo si estamos en el hemisferio norte o en el sur, no guardamos el sábado el mismo día. ¿Me explico? Porque como la unidad básica es el día, la acumulación de días varía, pero no la semana, que es la compilación de los mismos. Así que por la orientación de la elipsis de la Tierra alrededor del Sol, unos están de día y otros están de noche, y eso nos permite estar o un día adelantados o un día atrasados, dependiendo, estamos en el hemisferio norte o en el sur. Pero el cómputo de día es inalterable independientemente de en qué parte del planeta vivimos. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la información. Esperamos que esto pueda ser también de ayuda para la información que podemos tener de que sí es el mismo sábado el que tenemos nosotros hoy. Pero vamos a la presentación que tienes para hoy, porque hay más preguntas y no todas las vamos a responder hoy. Posiblemente tenemos otro programa y allí vamos a responder otras preguntas que seguramente ustedes han hecho y que vamos a tratar de dar respuestas a ellas. Así de que estén pendientes para el siguiente programa también. Entonces vamos a mirar la presentación de hoy por el tiempo, entonces vamos a pasar a ello. Vamos a pasar a la segunda sección de nuestra perspectiva bíblica e histórica del tiempo en general y del calendario en específico. Por lo tanto, vamos a considerar en el día de hoy algo muy importante que retoma parte de las preguntas que se han hecho hoy también. Desearía que consideraran este versículo bíblico, que es muy importante, especialmente porque nos deja muy claro que el año era de 12 meses, sin lugar a dudas. Leamos en Primera de Reyes 4:7, dice: Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, que mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos abastecía al rey durante un mes al año. Entonces, quiere decir que el año sí tenía 12 meses, porque se le asignaba a cada uno por mes abastecer la corte, la casa y el mantenimiento del rey. Y era un mes cada año y la distribución era de 12. Así que no hay duda sobre esto, pero tenemos más referencias. Ya habíamos mencionado que el primer mes partía de la salida de Egipto. Éxodo 12:2 dice: este mes os será principio de los meses.
será para vosotros el primer mes del año. Bueno, ¿cuál es la referencia? Al fin del año. Éxodo 34, 22 nos dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al fin del año. Así que es muy importante que era claramente estructurado el año por 12 y cada mes por sí. Obviamente, los meses estaban categorizados por la actividad que se hacía. Además, ellos tenían unidades mayores de celebración. Si ustedes recuerdan, tenemos el grupo de cada 7 años y tenemos también el año de jubileo, que era cada 50 años. Es decir, esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque, por ejemplo, ellos también tenían el año que no cultivaban la tierra y que solamente vivían de lo que espontáneamente se daba y de las reservas que habían tenido de cosechas anteriores. Y Dios ya les garantizó que iban a tener tanta sobreproducción, que iban a tener hasta de sobras. Y esto era lo que regulaba el año administrativo. ¿Por qué? Por ejemplo, las deudas, las propiedades, las migraciones, la regulación de estructura social. Por ejemplo, un esclavo judío que a causa de las deudas pues se le habían confiscado sus propiedades e inclusive así no se cubrían sus deudas, pues tenía que entrar en servidumbre y por los años de labor se cubría lo que quedaba pendiente, pero nunca podía ser más de 7 años. Entonces, a los 7 años tenía que quedar libre y él como individuo. Ahora, ¿qué pasaba con las propiedades? Eso sí tenía un cómputo relacionado con el jubileo. Si uno vendía la propiedad 5 años del jubileo, tenía un precio, porque iban a tener 5 cosechas. Si lo vendía 10 años antes del jubileo, pues obviamente iba a ser más otro pago, porque iban a recibir una cosecha mayor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque el día, la semana, el mes, el año y el grupo de años también estaba computado en relación a nivel administrativo de las propiedades, de la condición de servidumbre o esclavitud o libertad. Y esto era realmente significativo dentro del calendario. En ese momento. Así que tenemos lo básico del año y también la acumulación de años en una forma sucesiva. Bien, esa estructura queremos ver si también se constataba en el Nuevo Testamento o si hay un seguimiento del mismo. Consideremos, hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, pero queremos especialmente elegir Colosenses 2, versículos 16 y 17, porque incluye los 3 elementos básicos que estamos tratando, es decir, los meses, los días y el año. Veamos estas citas. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y el 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Veamos cómo la Iglesia del Nuevo Testamento, especialmente después de la ascensión de Cristo, asumió esta situación. Es importante que se hace una mención directa, a los días de fiestas. Y tenemos una descripción completa en Levítico capítulo 23, que está relacionado directamente con el calendario religioso, que era obviamente orientado de acuerdo al calendario agrícola. Entonces se dice que no puede haber juicio sobre la celebración de Pascua, panes ácimos, primicias, la fiesta de las semanas, trompetas, expiación o tabernáculos. ¿Por qué? Porque es sombra cumplida en Cristo.
Así que el calendario agrario y religioso no era más una referencia de tiempo literal, aunque sabemos que proféticamente sí, para la Iglesia del Nuevo Testamento. Segundo, la luna nueva. Esto es muy importante porque recuerden que los meses estaban regulados por el ciclo lunar. Y se dice claramente que la celebración del primer día del mes, que era a toque de trompeta para hacer el cómputo sucesivo, ya no tenía que ser más una referencia. Y segundo, los días de reposo o los sábados simbólicos. Por ejemplo, había semanas que podían guardar 2 veces el sábado. ¿Cómo así? Tenían el sábado semanal, pero si además coincidía el día 14 del primer mes en sábado, entonces pues lo celebraban el sábado doble. Pero si coincidía un lunes o un martes o el primer día de la semana, el segundo día, en esa semana celebraban el sábado 2 veces, porque estas fiestas las tenían que celebrar como un sábado, igual que el sábado semanal. Aquí también se dice que esos sábados ceremoniales no eran más regulables para la Iglesia del Nuevo Testamento, y eso es muy importante para nosotros. Así que el calendario religioso a nivel literal no era más computable. Y vayamos a nuestra próxima diapositiva que nos va a ayudar a verlo con mayor detalle. Porque aquí nosotros tenemos un tema que nos va a ayudar a comprender este cambio de pasar a la sombra a la luz. Bien, nosotros tenemos durante el periodo del Nuevo Testamento 2 calendarios. Tenemos primero el calendario juliano. Es decir, Julio César, cuando concluye la guerra civil romana, después de que cesa el triunvirato y él regresa de la conquista de las Galias, o lo que hoy es Francia, entre los años 49 y 45, Julio César no fue solamente un gran estratega, un gran político, sino que además era altamente culto e intelectual. Y él se dio cuenta que debía haber un calendario genérico en todo el territorio romano. Y para ello había que formular un único calendario oficial. Aunque no era Imperio Romano, estamos todavía en la República, su sobrino sería el primer emperador, poco después de su muerte. Así que el 1 de enero del año 45 antes de Cristo, se estableció que el año debía ser computado de acuerdo a 365 días, adjuntando un día más cada 4 años. Veamos por qué se hizo esto. Bien, dentro de lo que era el territorio romano, convivían distintas civilizaciones antiguas y también distintas culturas. Por lo tanto, había una coexistencia entre el año lunar y el año solar. ¿Cuál era la diferencia? Bien, el año lunar tiene un cómputo de 354 días, porque recuerden que los meses dentro del cómputo lunar pueden variar desde 27 a 29 días. Sin embargo, el año solar, que es de 365 días y un cuarto de día, es aquel que no está computado de acuerdo al ciclo lunar, sino la circunferencia o la rotación que la Tierra tiene alrededor del Sol. Ahora, ¿qué pasó con el calendario juliano? El calendario juliano pasó de los 354 días a los 365 días, pero quedaba aún ese cuarto de día que se iba acumulando en el tiempo. Y por esa razón, volvemos a nuestra diapositiva, en detalle, es cuando se introduce ahora el calendario gregoriano.
Así que en el año 1582, el Papa Gregorio III introduce una reforma en el calendario juliano, que hasta entonces era el que se aplicaba. Así que desde el año 45 a.C. hasta 1582 de nuestra era, el tiempo se computaba de acuerdo a 365 días, mientras que ese cuarto de día había quedado acumulado y perdido en el resto del calendario por aproximadamente esos más de 1000 años. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, el calendario produce el siguiente cambio. Al dejar a un lado el calendario juliano, se incluye ahora el íntegramente solar con el cuarto de día que se añade, es decir, la intercalación de un día cada 4 años tenía la intención de mantener la correspondencia entre el calendario y las estaciones. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque hasta hoy en el calendario tenemos a veces puede variar inclusive cada 3 años o cada 4 años, este día de más, que es el 27 de febrero regularmente, y tenemos ahora un día 28 de febrero, o también lo que se llama el año bisiesto. Así que es muy importante que entendamos este elemento. Así que tanto el calendario juliano, que pasa del año lunar al año solar, como el calendario gregoriano, en ningún momento altera los elementos que unifican lo que es un calendario como tal, porque la base, como ustedes recuerdan muy bien, es el día, es la semana y es el mes, los meses en este caso. Lo único que se hace es un reajuste para que haya una coordinación adecuada entre la completa vuelta que da la Tierra alrededor del Sol, que corresponde a los 365 días y un cuarto de día. Y eso hace que cada 3 o 4 años se añada ese día, y entonces queda regulado el año que corresponde a la rotación y el año que nosotros vivimos a nivel físico. Si recuerdan, en la cita que habíamos presentado de Colosenses 2, 16 y 17, hablábamos de esos 3 términos. El tema de las fiestas, si recuerdan, en Éxodo 23, ya lo hemos citado en diversas ocasiones, desde el 14 al 17, se nos habla de qué fiesta se refiere. Los versículos dicen: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Ahora, tenían 7. ¿Cómo que eran 3 veces? Como les explicábamos en la sesión anterior, estaban asociadas en el tiempo y en la actividad. Entonces, Pascua, levaduras, pan sin levadura y las primicias era el primer grupo. Era la primera vez que se reunían. La segunda vez, la fiesta de las semanas o de la cosecha, o ya en el Nuevo Testamento denominada el Pentecostés. Y el tercer grupo era trompetas, expiación y tabernáculos. Esas eran las 3 veces en el año, y eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, Colosenses 2 nos hace el énfasis que esta estructura de distribución del año era una sombra, y que en Cristo se perpetúa en la nueva dispensación. Recuerden muy bien, el apóstol Pablo explica: Cristo es nuestra Pascua. Jesús mismo hizo la transición de la Pascua a la Santa Cena. Así que ese calendario no era más vigente. Nos vamos al tema de la luna nueva. Recuerden, esa era la forma del cálculo de los meses. Leamos la cita donde tenemos esa referencia, ya lo hemos citado,
pero lo encontramos en Números capítulo 10, versículo 10, y dice: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, si hablamos del calendario religioso con el concepto de fiestas anunciado en Colosenses 2:16, aquí respecto a la luna nueva, el cálculo de los meses de acuerdo a la estructura lunar queda también cancelado. Y eso es importante que lo entendamos en este momento. Y ahora, acerca de los sábados ceremoniales, es muy importante que lo entendamos. Tenemos la referencia en Levítico 23, versículos 24 hasta 32, solamente una sección aquí. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Fíjense que esto es importante, porque dice en el mes séptimo, al primero del mes. Así que era el primer día del mes, no era el séptimo día, pero lo guardaban como un sábado. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Era el séptimo mes, pero era el primer día del séptimo mes, cuando se hacía la convocación a son de trompeta, que obviamente preparaba y anunciaba el día de la expiación que iba a venir. Y dice: guardarás ese día como un sábado, pero era el primero del mes. Entonces, no el séptimo día del mes de esa semana. Entonces, es importante que entendamos que ese elemento de los sábados ceremoniales queda cancelado también como sombra. Veámoslo de nuevo en la diapositiva para otra cita, ya concluyendo esta parte. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, había una clara diferenciación entre los sábados ceremoniales, que estaban relacionados con las festividades, y por dos veces tenemos la confirmación que estos eran sombra. Y esto nos permite llegar a una conclusión en relación al calendario hebreo y al calendario actual, ¿sí? Pero eso lo vamos a considerar en la próxima sesión, y ahora hemos considerado especialmente el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por su explicación bien detallada al respecto de este asunto de los calendarios. Y quedan seguramente preguntas. A mí me quedó una pregunta, y es: ¿por qué nosotros no tenemos más bien para regirnos el calendario judío, ¿sí? Que es como más bíblico, y por qué tenemos que adoptar ese calendario gregoriano, ¿sí? Esa es mi inquietud. Seguramente usted también puede preguntarse al respecto. Y pueden haber otras preguntas más que ustedes han podido colocarnos allí. Entonces estaremos respondiéndolas en el próximo programa. Esperamos que esto pueda ser de ayuda y de bendición. Esta última parte que hermana Raquel que estaba explicando, interesante, con ese texto bíblico sobre ese último día del último mes y el día séptimo. Perdón, el mes séptimo que usted estaba hablando. Seguramente vamos a mirarlo en la próxima presentación un poco más detallado, sí, para poder quedar bien claro al respecto. Yo tengo una pregunta también, y es: ¿este material es posible que las personas lo puedan tener? Sí, este material está tomado de un libro que tenemos a disposición, que es estrictamente sobre el calendario. Esa es una versión muy reducida, obviamente, la presentación. Pero sí, las presentaciones son absolutamente a disposición, así como también el libro. Muy bien, es interesante entonces que ustedes puedan solicitar, las personas que estén interesadas puedan solicitar la presentación del PowerPoint,
Y si están interesados también en el libro, también lo pueden hacer al mismo Sí. correo de info@sda1844.org. Ahí pueden solicitarnos también el libro y también la presentación que se ha hecho, tanto la anterior como también esta. Esperamos vernos en la próxima semana. Hermana Raquel está invitada nuevamente Muchas gracias. para la próxima semana a hacer la conclusión de este interesante tema sobre el tiempo y calendarios en la Biblia. Vamos a terminar con una oración, por favor, hermana Raquel. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti y nos postramos honrando y alabando tu nombre por las maravillas que tú has dejado expuestas en tu palabra, que nos ayudan a comprender no solamente el tiempo en el que vivimos, sino también los eventos que en el pasado se han cumplido y que nos permiten confirmar una vez más la forma en que tú has establecido un tiempo para nuestra existencia, así como también para este planeta. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes que nos han seguido en estos programas y esperamos vernos en la próxima semana. No olviden escribirnos y las preguntas, las inquietudes, estaremos respondiéndolas en el próximo programa. Muchas gracias, el Señor les bendiga.